Ajá, putela, pero ajá. ¿De dónde sale tanta sangre? Porque ustedes se imaginarán, coño, ajá, 4.5 a 5.5 litros. Ajá, pero ¿y si me corto y sale un chorro? La sangre se produce, tu cuerpo produce sangre. ¿Dónde se produce la sangre? Se produce en donde tú menos te lo esperas. Te voy a dar un segundo para que lo pienses. En la médula ósea. Putela. ¿Qué es la médula ósea? Eso no es algo que nada en el mar. No, cariño, no. La médula ósea es el tejido adiposo, ¿no? Que es como una esponjita. ¿Sabes cuando hacen como super zoom en un hueso? Y le hacen zoom así con un microscopio y se ve como una esponja. La médula ósea. Esa médula se encarga de hacer tu sangre dentro de tus huesos. O sea, te quedas infartada, ¿no? Pero es verdad, es ciencia. ¿Cómo se llama el proceso de creación de la sangre? No lo vas a adivinar ni por Dios, porque tiene un nombre científico. Hematopoiesis, que es latín para hema, tiene pollón, ¿no? Hematopoiesis. Ustedes no lo saben porque ustedes no son lingüistas, pero yo sí. ¿Pero por qué es que hay que crear la sangre? Ah, porque me corto, sí, pero no nos cortamos todo el tiempo. Ni chorreamos, no vamos por ahí chorreando sangre, o sea, no. Pero la sangre se muere, la sangre no es eterna. Entonces los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas tienen una vida. Por ejemplo, los glóbulos rojos pueden vivir entre 3 y 4 meses, así 120 días más o menos. A partir de ese momento, el poco de glóbulos te empiezan a morir y tú dices, ¿qué coño hacemos? Ya, tenemos estas calles vacías, no hay nadie. ¿Te acuerdas? Estamos hablando, no podemos tener esta calle vacía, no puede haber un parón de sangre, no puede haber un bajón de internet, no se puede caer el wifi en el cuerpo. Entonces, hay que seguir produciendo. La médula ósea se la pasa en constante wiki. Así como los glóbulos rojos tienen una vida de alrededor de 120 días, los glóbulos blancos y las plaquetas también tienen una vida útil. Las plaquetas pueden vivir, creo que, lo tengo por aquí en alguna parte, pero es hasta unos 4 días, más o menos, también depende, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que esta producción de sangre sea constante todo el tiempo. No es como que, mira, sangre. No. Esto va a depender, el cuerpo se encarga de entender, porque el cuerpo es un santuario. Sobre todo los Géminis, no los Cáncer. El sistema siente cuando hay una carencia. ¿Qué quiere decir esto? ¡Ay, que una hemorragia! Entonces, en vez de crear sangre a esta velocidad, vamos... Porque el cuerpo sabe que, ¡ay, coño! Tampoco nos vamos a morir, ¿no? Vamos a intentar, al menos, una cosa. Que nos entró una infección. Entonces los glóbulos blancos, porque claro, el cuerpo reacciona dependiendo de la carencia o de las necesidades de ese momento del organismo. Esta es, ¿cómo se llama el proceso? ¿Cómo se llama la formación de la sangre? Hermes tiene pollón. Hematopoiesis. No se les va a olvidar más nunca. Hemos estado hablando por encimita de las funciones de la sangre, ¿no? Y de alguna manera las hemos mencionado, las más importantes o las más conocidas, ¿no? Las más célebres. Pero vamos a pasarles por encima para que se lo imaginen, para que lo tengan todo como muy claro, ¿no? Si tuviésemos una producción musical lo cantara así como un rap. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Okay. La sangre ayuda a regular la temperatura corporal. La sangre ayuda a coagular. Gracias a las plaquetas, la sangre defiende el organismo de las infecciones. La sangre. Aquí ya nos jodimos porque es la homeostasis, que es el transporte del líquido extracelular, es decir, del líquido intravascular. Ahí ya no pude más. El simple hecho de transportar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas ya es una de las funciones principales e importantes de la sangre, porque se encarga de transportar el oxígeno, se encarga de llevar defensas a lugares de infección, se encarga de llevar factores de coagulación y plaquetas a lugares de pérdida de sangre. Aquí hay una función interesante. Rechaza el trasplante de órganos ajenos y alergias como respuesta del sistema inmunitario. Y tú dices, ¿y por qué coño esta es una función? ¿Suena algo malo? Bueno, pero es que la sangre tiene que encargarse de rechazar cualquier tipo de cuerpo ajeno a nuestro cuerpo, ¿no? Y en teoría, un órgano de trasplante es un objeto extraño, un organismo extraño que entra a nuestro cuerpo. Continuamos. Responde a las lesiones a través de la inflamación. Y cuando se cortan, se golpean, ¿no? Se les inflama. Eso es la sangre, porque la sangre responde a las lesiones, produce la inflamación
por medio de tipos especiales de leucocitos y otras células. ¿Qué más hace la sangre? Transporta el dióxido de carbono, como ya lo hemos mencionado, transporta mensajeros químicos. Los mensajeros químicos hacen dedo en la tiroides o en el sistema endocrino y dicen que se le mete ahí una hormona, otra hormona, allá, acá, ¿no? Porque es la manera en que se comunica el cuerpo consigo mismo. Que no se me olvide, transporta los nutrientes contenidos en el plasma sanguíneo como glucosa, aminoácidos, lípidos y sales minerales desde el hígado procedentes del aparato digestivo a todas las células del cuerpo. ¿Ves? Tiene que ver con transportar. La sangre es un transportador. Lo necesitamos. Sí. Esa es la sangre en tu cuerpo. Te moriste. ¿Lo ves? ¿Lo entiendes? Eso es lo importante. Science Queers.